con la historia de hoy. Londres, ciudad antigua y moderna a la vez, está siempre envuelta en una capa de niebla, con un frío húmedo que impregna cada rincón. Como en el caso del matrimonio de Teresa y Francisco, la aparente calma de la superficie lleva tiempo erosionada por un trasfondo de sospecha, resentimiento y deseo. Ese día, Francisco escuchó una llamada telefónica que atravesó la niebla como un rayo. La sangrienta verdad que se oculta tras el matrimonio le es revelada sin piedad y anuncia una tormenta. Francisco dirige una pequeña empresa de fontanería llamada Thames Plumbing Solutions. La empresa es pequeña, con solo una docena de empleados. Pero con su habilidad, calidad e integridad, se ha hecho un nombre en la comunidad de clase media del West End londinense. El negocio no ha dejado de crecer, lo suficiente para que una familia pueda ganarse la vida digna y cómodamente en Londres. Francisco no es un adicto al trabajo en el sentido tradicional de la palabra, y se centra en el equilibrio entre trabajo y vida privada. Dedique el mayor tiempo posible a su mujer y a su hija. Le gusta llevar a Yalita y de Park los fines de semana para volar cometas o hacer excursiones familiares por el campo. Teresa trabaja como gestora de cuentas en una agencia de relaciones públicas llamada Connect London. Esta empresa es muy conocida en el sector y está especializada en servicios de relaciones públicas para marcas de gama alta y artículos de lujo. La propia Teresa es guapa, elegante, tiene cara de 8 y sabe socializar. Es una estrella ascendente en la empresa y su jefe le tiene en gran estima. Disfruta de un estilo de vida sofisticado y le gusta seguir las últimas tendencias de la moda. Un amor casi fanático por los bolsos, zapatos y ropa de diseño. Ambos se conocieron, de forma bastante dramática, en una barbacoa a orillas del Támesis organizada por su amigo Eloy. Teresa acababa de licenciarse en la London School of Economics and Political Science, LSE, y estaba llena de vigor juvenil y entusiasmo por el futuro. Aunque Francisco solo había cursado estudios secundarios, a ella le conmovió profundamente su sentido del humor, propio de un chico del este de Londres, y su constante preocupación por Teresa. El otro día, cuando el asado de Teresa se quemó accidentalmente, Francisco se ofreció a ayudarla y le asó personalmente un filete perfecto. Teresa miró la ajetreada figura de Francisco y sintió un calor y una solidez que nunca antes había sentido. Sin embargo, este matrimonio aparentemente bueno ha ocultado problemas desde el principio. Los padres de Teresa, especialmente su madre Nuria, son bastante críticos con la educación y la ocupación de Francisco. Nuria, profesora de secundaria jubilada, siempre ha querido que Teresa se casara con una persona de élite, con un título superior y un trabajo decente. Cree que Francisco es solo un obrero, que no merece a su maravillosa hija. Aunque el padre de Teresa, Valentín, es relativamente abierto de mente, ha aconsejado en privado a Teresa que considere la relación con cuidado. Pero Teresa cree firmemente que el amor lo vence todo. Admira la sinceridad, la amabilidad y el sentido de la responsabilidad de Francisco, y cree que estas cualidades son mucho más importantes que las cualificaciones y las carreras. Estaba decidida a casarse con Francisco a pesar de las objeciones de su familia. La boda fue sencilla y acogedora en una antigua iglesia a las afueras de Londres. Teresa lleva un vestido de novia blanco y va cogida del brazo de Francisco con una sonrisa de felicidad en la cara. Está segura de haber tomado la decisión correcta y de que ella y Francisco podrán labrarse un futuro brillante juntos. La vida matrimonial es dulce y apasionada al principio. Francisco trabaja duro y hace todo lo posible por satisfacer las necesidades materialistas de Teresa. Conocedor de la afición de Teresa por los bolsos de diseño, ahorró discretamente para regalarle un ansiado bolso Gucci en su cumpleaños. Teresa también hacía todo lo posible por llevarla a casa y cuidar de Francisco. Preparaba un buen desayuno para Francisco y planchaba las camisas que llevaría al día siguiente. Sin embargo, con el tiempo, empezó a abrirse una brecha entre ambos. Como una pequeña grieta, se fue ensanchando gradualmente hasta convertirse en un abismo insalvable. Teresa está cada vez más ocupada en la agencia de relaciones públicas. Hacia el tercer año de su matrimonio, empezó a frecuentar a varios clientes de lujo, entre ellos Eymar, que más tarde se convertiría en objeto de su infidelidad. Gracias a sus excelentes dotes comerciales y sociales, Teresa se fue afianzando poco a poco en la empresa y tuvo la oportunidad de ascender.
La mayoría de los clientes y colegas con los que entra en contacto son élites sociales, ya sean gigantes financieros o celebridades de la moda. Ha estado expuesta a la vida de lujo de la alta sociedad, asistiendo a todo tipo de recepciones y fiestas de alto nivel, y sus ojos y gustos se han elevado. Empezó a envidiar a la gente de éxito, que vestía marcas de diseño, conducía coches de lujo y vivía en mansiones. En el fondo, el deseo de cosas materiales también se expande, y poco a poco se va perdiendo uno mismo. Mientras tanto, la carrera de Teresa ha florecido. Gracias a sus excelentes dotes de comunicación y su aguda visión del mercado, ha conseguido captar varios clientes importantes. Recibió premios y ascensos de la empresa. Empezó a frecuentar las tiendas de lujo de Londres, comprando todo tipo de ropa y joyas de diseño. Le gusta compartir su vida sofisticada en Instagram, mostrando sus bolsos de diseño, zapatos y nuevas manicuras. Disfrutar de la admiración y los elogios de tus amigos refuerza aún más la vanidad. La carrera de Francisco, por el contrario, era estable pero, en opinión de Teresa, demasiado modesta y carente de potencial. Empezó a quejarse de que el trabajo de Francisco no era decente y de que no estaba motivado. Incluso delante de sus amigos, evita conscientemente la verdadera ocupación de Francisco. Uso de términos ambiguos como contratista de obras en lugar de fontanero. Empezó a comparar a Francisco, consciente o inconscientemente, con los hombres de éxito que la rodeaban. Cuanto más comparo, más pienso que Francisco no es lo bastante bueno. Francisco es un hombre con una mente fina, y es muy consciente del cambio de Teresa. Pero no estalló de inmediato, sino que prefirió contenerse. Por un lado, sigue creyendo en Teresa y en la sinceridad con la que se casó con él en primer lugar, a pesar de las objeciones de su familia. Cree que Teresa solo está momentáneamente cegada por el materialismo y la vanidad, y que cuando recupere el sentido común, todo irá bien. Por otro lado, tenía en mente a la joven Yalit, y no quería que su hija viviera en un ambiente familiar lleno de disputas y conflictos. Quería darle a Yalit un hogar completo, una infancia llena de amor y calidez. Así que Francisco sufre en silencio el cinismo de Teresa y trabaja más duro. Esperemos que el dinero compense la falta de educación. Pero poco a poco se da cuenta de que, por mucho que lo intente, no puede satisfacer la creciente vanidad y los afanes materialistas de Teresa. También la actitud de Teresa hacia él es cada vez más fría, con una interacción cada vez menor entre ambos. Aparte de su hija Yalit, ya no parecen tener mucho en común. Intenta comunicarse con Teresa, pero ésta siempre evita sus preguntas con la excusa de que está ocupada y estresada en el trabajo. Su hija, Yalit, tiene 8 años y asiste a una prestigiosa escuela primaria privada de Londres. Yalit es dulce y versátil y es la niña de los ojos de Francisco. Su nacimiento había reavivado durante un tiempo un rayo de esperanza en una familia a punto de disolverse. Teresa también se controló brevemente durante su época de madre primeriza, dedicando más energía a su familia. Pero a medida que Yalit crece, la paciencia y el entusiasmo de Teresa por su familia se desvanecen y ella vuelve a la rutilante escena social. Hola Zuria, soy yo. De compras en Harrods, acabo de probarme una gabardina Burberry, nueva. Son miles de libras después del descuento, pero es muy bonito y me siento como una estrella con él. Oye, ni lo menciones, la empresa de Francisco no da mucho dinero en todo el año, no me alcanza para comprarme algo de ropa. Dices que es fontanero, ¿por qué no puedes ser un poco progresista? Aprende de los demás, hazte un MBA o monta tu propio negocio, es mejor que ahora. Mira a Aymar, licenciado en Harvard, director de un banco de inversión, eso es lo que yo llamo una persona de éxito, lo generoso que es. Zuria, no se lo digas a nadie, no quiero que la gente sepa que mi marido es fontanero, qué vergüenza. Ese día, Francisco salió del trabajo 1 hora antes de lo habitual, queriendo dar una sorpresa a Teresa y Yalit. Llévalos a cenar a un nuevo restaurante italiano. Hizo un desvío especial a una floristería y compró un ramo de las rosas favoritas de Teresa. Cuando llega a casa lleno de ilusión, acaba de llegar a la puerta cuando oye a Teresa hablando por teléfono con su mejor amiga Zuria. La voz de Teresa está llena de quejas, desprecio y desdén hacia Francisco. El corazón de Francisco,
como si le hubieran cortado con fuerza con un cuchillo sin filo, le dolía tanto que apenas podía respirar. Se quedó en silencio frente a la puerta, agarrando la rosa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos del esfuerzo. Cómo deseaba que todo lo que acababa de oír fuera una alucinación. Pero sabía que no era una alucinación, eran los pensamientos más íntimos de Teresa. La llamada telefónica, como una piedra, se arrojó al corazón de Francisco, ya de por sí agitado, provocando ondas aún mayores. Empezó a preguntarse si los sentimientos de Teresa por él eran realmente tan inquebrantables como había afirmado al principio. No fue hasta que Teresa colgó que Francisco se ajustó y se abrió paso hacia el interior. ¿De vuelta? Teresa se sorprendió un poco al ver a Francisco, pero rápidamente recuperó su tono normal y uniforme. No se observaron cambios de humor. Francisco respondió débilmente, entregándole a Teresa la rosa en la mano, para ti. Teresa cogió las flores con una pequeña sonrisa cortés en la cara, gracias. Pero no había mucha sorpresa ni emoción en sus ojos. ¿Dónde está Yalit? Francisco miró a su alrededor y no vio ni rastro de su hija. Está arriba haciendo los deberes. Teresa respondió distraídamente. Francisco se acerca a la puerta de la habitación de Yalit y llama suavemente. Adelante. La voz infantil de Yalit llegó desde el interior. Francisco entra a empujones y ve a Yalit sentado en su pupitre, trabajando diligentemente en sus deberes. Papá, ¿has vuelto? Yalit vio a Francisco e inmediatamente dejó el bolígrafo que sostenía y saltó a sus brazos. Cariño, ¿has terminado los deberes? Francisco levantó a Yalit y le dio un beso en la mejilla. Todavía no, pero está casi hecho. Respondió Yalit con buen humor. Francisco se quedó un rato con Yalit haciendo los deberes hasta que Teresa les instó a comer. El ambiente de la cena fue algo apagado, con Francisco y Teresa preocupados y hablando poco. Yalit también parece notar la diferencia entre sus padres y se vuelve precavido. En los meses siguientes, Teresa estuvo aún más ocupada. Suele trabajar hasta altas horas de la noche por diversos motivos y viaja mucho los fines de semana. Digamos que vas a una formación de la empresa o a un evento con un cliente. Su actitud hacia Francisco y Yalit también se está volviendo más fría e incluso un poco más impaciente. En la mente de Francisco crecían las dudas, pero aún así optó por la moderación. Se dijo a sí mismo que tal vez Teresa estaba realmente demasiado ocupada con el trabajo, tal vez solo necesitaba algo de tiempo y espacio. No quería que sus sospechas destruyeran la ya frágil relación entre él y Teresa. Hasta que un día, Francisco encuentra un recibo de un restaurante en el bolsillo de la muda de Teresa. Es un restaurante francés muy elegante llamado Le Ciel Bleu. Situado en la última planta de un rascacielos de la ciudad financiera de Londres, con vistas a todo Londres por la noche, cuesta al menos unos cientos de libras por persona. Lo que hizo que el corazón de Francisco se hundiera fue que la fecha del recibo era el aniversario de boda de él y Teresa. Y ese día, Teresa le dijo que trabajaba hasta tarde en la oficina y no podía celebrarlo con él. Francisco retuvo el recibo durante mucho tiempo. Pensó en aquel día, cuando estaba solo en casa, mirando la habitación vacía, con el corazón lleno de pérdida y soledad. Envió un mensaje a Teresa preguntando cuándo volvería y Teresa nunca respondió. No fue hasta bien entrada la noche cuando Teresa le devolvió el mensaje diciendo que seguía trabajando hasta tarde y le dijo que se fuera a la cama antes. En el corazón de Francisco surgió una fuerte sensación de inquietud y desconfianza. Pero Francisco, en este punto, opta por confiar en Teresa y decide aguantar por el bien de la integridad de su familia. Empieza a vigilar el paradero de Teresa y descubre que a menudo habla por teléfono con un número desconocido. Y cada llamada era larga. A veces incluso se escondía en el balcón. Francisco revisa subrepticiamente el teléfono de Teresa mientras ella está en la ducha. Pero los registros de llamadas y los mensajes de texto fueron borrados, lo que agravó la confusión interior de Francisco. Cuanto más lo piensa Francisco, más equivocado se siente, y decide investigar el asunto. Averiguó la información sobre el propietario del extraño número a través de su amigo que trabaja para una empresa de telecomunicaciones. Según la información,
el propietario se llama Aimar y dirige una división de un gran banco de inversiones llamado Global Invest. Francisco buscó el nombre de Aimar en internet y rápidamente encontró su página en LinkedIn. La foto de la página muestra a Aimar como un hombre apuesto, suave, de mediana edad, graduado en la Harvard Business School y con un currículum brillante. Es típico de la élite social. El corazón de Francisco, completamente hundido hasta el fondo. Sabía que Teresa probablemente le había engañado. No podía creer que la esposa que tanto amaba lo traicionara a él y a su familia. El dolor y la decepción en su corazón se intensificaron al recordar cuando Teresa se había casado con él contra todo pronóstico. Pero él sabe que un recibo de restaurante y un número de teléfono por sí solos no bastan para demostrar que Teresa le engañó. Necesitaba pruebas más concluyentes. Pero Teresa trata su teléfono móvil como si fuera un tesoro y casi nunca lo deja solo. Y el comportamiento reciente de Teresa hace que Francisco sienta cada vez más que Teresa le oculta algo. Apresurarse a cuestionarla solo serviría para asustar a Teresa y tal vez incluso ponerla a la defensiva. Y lo que es más importante, no quería herir al joven Yalik sin pruebas sustanciales. Tras algunas acaloradas luchas de ideas, Francisco decidió de todos modos recurrir a un profesional para que se encargara del asunto. Sabía que en Londres había detectives privados especializados en asuntos extramatrimoniales. Un amigo le presentó a un detective privado llamado Fermín, muy conocido en el sector. A la mañana siguiente, Francisco se tomó el día libre sin decirle a Teresa a dónde iba. Llegó a la agencia de detectives de Fermín a la hora acordada. La oficina de Fermín está situada en una pequeña fachada, pero amueblada con gusto, en un callejón del centro de Londres. Francisco entra en el despacho y ve a Fermín esperándole. Fermín es un hombre de unos 50 años, no muy alto, pero con unos ojos afilados que le dan un aire de astucia y competencia. Hizo un gesto a Francisco para que se sentara y luego fue directo al grano. «Señor Francisco, ¿en qué puedo ayudarle?» Francisco respiró hondo y entregó a Fermín la foto de Teresa y el número desconocido. Y le contó sus sospechas y reclamaciones. Quiere que Fermín le ayude a investigar la relación entre Teresa y Aimar y a reunir pruebas de su infidelidad. Y exige que la investigación de Fermín se lleve a cabo en absoluto secreto. Señor Francisco, tenga la seguridad de que le conseguiré un resultado lo antes posible. Las investigaciones de asuntos extramatrimoniales son nuestra especialidad. Disponemos de un equipo profesional y de material que puede ayudarle a llegar al fondo del asunto. Fermín aceptó el encargo de Francisco y le aseguró que lo mantendría en la más estricta confidencialidad y que nunca divulgaría ninguna información. Fermín explicó detalladamente a Francisco el proceso de encuesta y las tarifas. Le dijo a Francisco que recopilarían información sobre las actividades de Teresa y Aimar siguiéndoles, haciendo fotos y grabándoles en vídeo. También pueden acceder a sus registros de llamadas y al contenido de sus mensajes de texto a través de medios técnicos, como un backend en la nube de uso compartido autorizado, si es necesario. Los días siguientes fueron extremadamente tortuosos para Francisco. Por un lado, tiene que contener el dolor y la rabia que siente en su interior y actuar como si no pasara nada delante de Teresa. Continúa desempeñando el papel de un buen marido y padre. Por otro lado, existe la constante expectativa de que Fermín le traiga noticias y le revele la verdad. Llamaba a Fermín todos los días para comprobar el progreso de la investigación. Finalmente, una tarde de una semana después, Fermín se puso en contacto con Francisco para comunicarle que la investigación había dado resultados. Señor Francisco, los resultados que pidió están aquí. Tenemos pruebas contundentes de que la señora Teresa y el señor Aimar se engañan. La voz de Fermín era tranquila, pero Francisco pudo oír un atisbo de simpatía en ella. El corazón de Francisco se aceleró mientras luchaba contra su excitación y preguntó: «Señor Fermín, ¿puede darnos más detalles?» Señor Francisco, según nuestro seguimiento de los últimos días, la señora Teresa y el señor Aimar han mantenido una relación que ha durado al menos 3 meses. Se reúnen al menos 2 veces por semana, normalmente los miércoles y los viernes por la noche. A menudo tenían citas en el restaurante Le Ciel Bleu, y luego se iban a una habitación del cercano hotel de Corinthie. Tenemos fotos y vídeos de ellos entrando y saliendo juntos de hoteles,
e imágenes de ellos interactuando íntimamente en restaurantes. Fermín presentó los resultados a Francisco en detalle. Fermín le entregó a Francisco una bolsa de papel. Con manos temblorosas, Francisco abrió la bolsa, que contenía una gruesa pila de fotos y un pendrive de vídeo. Teresa y Aimar fueron fotografiados comportándose íntimamente, entrando y saliendo juntos de hoteles y pisos, cenando juntos en restaurantes y besándose juntos por la calle. Cada foto, como un cuchillo afilado, apuñalaba con fuerza el corazón de Francisco. Francisco hizo clic en el vídeo del pendrive, que mostraba a Teresa y Aimar abrazados, besándose y flirteando de forma aún más descarada. Francisco no pudo seguir mirando, apagó el vídeo y hundió la cabeza entre las manos. Las pruebas aportadas por Fermín fueron muy detalladas y persuasivas. Incluye la hora y el lugar de la cita de Teresa y Aimar, el número de habitación del hotel donde se alojaron e incluso el menú del restaurante donde ambos pidieron la comida. Fermín miró a Francisco y le dijo: «Señor Francisco, lo siento, así son las cosas. Puedo entender cómo se siente en este momento, pero tiene que ser fuerte. Si necesita ayuda, como asesoramiento jurídico o psicológico, no dude en ponerse en contacto conmigo». Francisco levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. Respiró hondo e intentó calmarse. Sabía que no era el momento de arrebatos emocionales, tenía que tomar una decisión pronto. No puede permitir que Teresa siga engañándose a sí misma, y mucho menos que le haga daño a Yalit. Quiere proteger a su hija y obtener justicia para sí mismo. Tras unos días de serena reflexión, Francisco decide tener un enfrentamiento con Teresa. Eligió la forma más directa y cruel. Francisco sabe que Teresa y Aimar salen todos los viernes por la noche a Les Îles Bleues. Con una semana de antelación, utilizó el sistema de reservas del restaurante para reservar una mesa cerca de Teresa y Aimar en Les Îles Bleues para la noche del viernes. El viernes por la noche, Francisco volvió a casa del trabajo como de costumbre. No le contó a Teresa sus planes, se limitó a jugar un rato con Yalit y a acostarla, como hacía habitualmente. Cuando Yalit se durmió, Francisco se puso un traje limpio. Eligió a propósito un traje azul oscuro, que no solía llevar, para parecer más fresco y presentable. Se enderezó la corbata en el espejo, respiró hondo y salió por la puerta. Francisco llegó al barrio del restaurante Les Îles Bleues y no entró directamente. En su lugar, se sentó en un café al otro lado de la calle. Pidió un espresso y observó la entrada del restaurante a través de las cristaleras de la cafetería. Tenía que esperar el momento oportuno, uno que pillara desprevenidos a Teresa y a Aimar. Al cabo de media hora, Francisco vio entrar en el restaurante a Teresa y Aimar, cogidos del brazo. Teresa estaba radiante con un sexy vestido de noche negro y un delicado maquillaje en el rostro. Aimar, por su parte, viste un traje recto. Los dos hablaban y reían y parecían estar muy unidos. Los ojos de Francisco se volvieron fríos al verlos entrar en el restaurante. Cogió su taza de café y la escurrió, luego se levantó y salió de la cafetería. Teresa y Aimar fueron guiados por el camarero hacia sus asientos reservados. No se dieron cuenta de que en otro rincón del restaurante, un par de ojos les observaban. Solo cuando Teresa y Aimar tomaron asiento y empezaron a pedir, Francisco entró lentamente en el restaurante. Se dirige directamente a la mesa de Teresa y Aimar, con una fría sonrisa en el rostro. «Teresa, Aimar, buenas noches». La voz de Francisco no era alta, pero lo suficiente para que Teresa y Aimar la oyeran. Teresa y Aimar oyeron la voz de Francisco y levantaron la vista al mismo tiempo. Las sonrisas de sus rostros se congelaron al instante cuando vieron a Francisco de pie frente a ellos. Teresa palideció y no podía creer lo que veía. Nunca hubiera imaginado que Francisco aparecería aquí, y de tal manera. Aimar también se quedó helado, no esperaba encontrarse con Francisco aquí. Su mente se quedó en blanco, sin saber cómo reaccionar. «No te sorprendas, sé que salís aquí todos los viernes». El tono de Francisco seguía siendo tranquilo. Pero sus ojos estaban llenos de indiferencia y decepción. El cuerpo de Teresa empezó a temblar y supo que todo había terminado. Aimar trató de explicarse: «Señor Francisco, no lo entiende, Teresa y yo solo somos». «¿Solo un amigo casual?».
O un compañero de trabajo, interrumpió Francisco a Aimar. Señor Aimar, ¿cree que voy a creer sus tonterías? Francisco sacó del bolsillo las fotos que le había dado Fermín y las tiró sobre la mesa. Estas fotos dicen bastante de vuestra relación, ¿no? Dijo Francisco fríamente. Teresa y Aimar miran las fotos y sus caras se endurecen aún más. Francisco mira las expresiones sorprendidas y aterrorizadas de Teresa y Aimar sin una pizca de placer vengativo en su interior. No sentía más que tristeza, por sí mismo y por Teresa. La mujer a la que tanto había amado se había vuelto tan extraña, tan implacable. Teresa, ¿desde cuándo nos conocemos? Preguntó Francisco de repente. 10 años. La voz de Teresa tembló un poco al responder inconscientemente, sin entender por qué Francisco preguntaba eso de repente. Han pasado 10 años, y llevamos 10 años casados. En esos 10 años, creo que te he tratado bastante bien. Aunque no tengo tanta educación ni una posición tan alta como el señor Aimar, he trabajado duro. Intento daros a ti y a Yalit una buena vida. Intento ser un buen marido y padre. ¿Y tú? Fuiste a mis espaldas y me engañaste con este hombre. Incluso tener una cita con este hombre en un restaurante elegante y luego ir a una habitación de hotel en nuestro aniversario. ¿Por quién me tomas? ¿Me tomas por tonta? El tono de Francisco era tranquilo exponiendo los hechos, pero cada palabra era como un cuchillo apuñalando a Teresa. Teresa miró las fotos de la mesa, los dulces recuerdos que solían acelerar su corazón. En ese momento se había convertido en el arma más afilada de todas, clavándola al pilar de la vergüenza. En lugar de llorar, suplicar y sofocar como había hecho antes, levantó la cabeza y miró a Francisco. Había un último atisbo de terquedad y desprecio en sus ojos. ¿Y qué, Francisco? Tienes que admitir que Aimar es mucho mejor que tú. Él tiene la educación, el estatus, la clase para darme todo lo que quiero. A diferencia de ti, que no eres más que un fontanero que ni siquiera se graduó en el instituto. Déjame decirte que ahora mi nuevo novio es licenciado en Harvard y jefe de departamento, a diferencia de ti. Teresa dijo las palabras casi con los dientes apretados, mientras intentaba ocultar su debilidad y su miedo. Para mantener los últimos vestigios de su dignidad. Francisco miró a Teresa con un destello de decepción y tristeza en los ojos. No esperaba que Teresa dijera algo así a estas alturas de su vida. ¿Sí? Francisco miró con desprecio a Teresa y dijo despacio, pues a partir de mañana se queda sin trabajo. Teresa y Aimar se quedaron helados, no entendían de qué hablaba Francisco. Aimar llegó a pensar que Francisco estaba loco, un fontanero, ¿cómo se atrevía a amenazarle? ¿Te parece extraño que sea tan fontanero? Francisco pudo ver la confusión de Aimar. Y continuó, olvidé decirte que el mayor competidor de Global Invest es Apex Financial. Y el consejero delegado de Apex Financial, Rafael, es un buen amigo mío desde hace muchos años y socio de mi empresa desde hace mucho tiempo. Por desgracia, estaba hablando con él el otro día y accidentalmente mencioné algo sobre ti. Francisco no continuó, pero estaba seguro de que Aimar había entendido lo que quería decir. Francisco mira las expresiones de sorpresa, miedo y remordimiento de Teresa y Aimar. Teresa, vamos a divorciarnos. Contrataré al mejor abogado que encuentre y lucharé por la custodia de Yalit. En cuanto a ti y Aimar, os deseo felicidad. Dicho esto, Francisco se dio la vuelta y salió del restaurante, dejando a Teresa y Aimar allí sentados. Francisco salió del Esil Blue sin mirar atrás, y ni siquiera se fijó en las expresiones de los rostros de Teresa y Aimar. Era una noche londinense con el característico frío húmedo, y el viento era como un cuchillo en la cara. Pero no pudo enfriar el flip-flop que llevaba dentro. No conducía y caminaba sin rumbo por las orillas del Támesis. Las luces de neón parpadeaban, coloreando de luz el cielo nocturno de la ciudad, y el río reflejaba luces y sombras distorsionadas. Igual que su caótico estado de ánimo en este momento. Francisco se siente como un muñeco abandonado, toda la dulzura y felicidad que una vez tuvo ahora reducida a fragmentos afilados. Apuñalado profundamente en su corazón.
Recuerda cada detalle de su relación con Teresa, desde las barbacoas a orillas del Támesis hasta las viejas iglesias de las afueras de Londres. Y luego, para la pequeña familia que habían formado juntos, cada escena había sido una fuente de inmensa felicidad y satisfacción para él. No podía comprender cómo un amor que una vez fue tan hermoso pudo convertirse en lo que era hoy. La traición de Teresa, como una cuchilla despiadada, corta en pedazos toda su confianza y su amor. Se acercó al puente de Westminster y se detuvo a mirar. A lo lejos se ve el Big Ben, solemne y digno, con sus campanadas resonando en el silencioso cielo nocturno. Parece hablar del paso del tiempo y de los cambios en el mundo. Francisco recuerda de repente que aquí fue donde él y Teresa tuvieron su primera cita. Esa noche permanecieron uno junto al otro en el puente, disfrutando de la vista nocturna de Londres y pensando en el futuro. Teresa se acurrucó en sus brazos y le susurró: «Francisco, vamos a estar juntos para siempre». Francisco dejó escapar una risa amarga, con una lágrima deslizándose por el rabillo del ojo. Pensó que su amor podría resistir el paso del tiempo y las tentaciones del mundo exterior. Pero estaba equivocado, muy equivocado. Teresa acaba consumida por la vanidad y la lujuria, traicionando sus votos y su matrimonio. Francisco saca su móvil y en la pantalla aparece la adorable cara sonriente de Yalit. Al ver la foto de su hija, un fuerte sentimiento de responsabilidad brotó en el corazón de Francisco. Sabía que no podía caer, tenía que ser fuerte, por el bien de Yalit y por el suyo propio. Quiere dar a Yalit un hogar completo, un entorno cariñoso y cálido en el que crecer. Francisco llamó a su abogado, Yerik. Aunque era tarde, sabía que Yerik era un abogado dedicado y estaba seguro de que entendería sus sentimientos. Yerik, soy yo, Francisco. Siento molestarte tan tarde, sé que es tarde. Pero he decidido, y estoy bastante seguro, de que me voy a divorciar de Teresa, y cuanto antes mejor. No puedo soportar esta traición, ni siquiera por un día. La custodia de Yalit, voy a conseguirla. Ella lo es todo para mí, y no puedo dejar que siga a Teresa. Sé que va a ser una lucha dura y que Teresa no se rendirá fácilmente, pero estoy dispuesta a hacer lo que haga falta. Gracias, Yerik, sé que me ayudarás. Mañana por la mañana iré a tu despacho y hablaremos en detalle. Francisco colgó el teléfono y dejó escapar un largo suspiro de alivio. Sabía que iba a ser una lucha larga y dura, pero estaba totalmente preparado. A primera hora de la mañana siguiente, Francisco llegó puntual al bufete de Yerik. La oficina de Yerik está situada en el corazón del distrito financiero de la City londinense, con una decoración lujosa e imponente. Yerik es un abogado experto en divorcios que lleva más de 20 años ejerciendo en Londres. Ha llevado numerosos casos complejos de divorcio y es particularmente experta en la división de la propiedad y en disputas sobre custodia de los hijos que implican a personas con grandes patrimonios. Era alto, con el pelo canoso, pero sus ojos afilados le daban una mirada imperturbable. Francisco, siento lo tuyo con Teresa. La ruptura de un matrimonio siempre es dolorosa. Pero créeme, haré todo lo que esté en mi mano para ayudarte a sacar el máximo partido de tu situación y aseguraros un futuro a ti y a Yalit. Yerik tranquilizó a Francisco, con un tono tranquilo y firme. Francisco entrega a Yerik las pruebas aportadas por Fermín y le detalla todo lo sucedido entre él y Teresa. Incluyendo la traición de Teresa, su investigación y el enfrentamiento de anoche en el restaurante. Yerik revisó las pruebas aportadas por Francisco, incluidas fotografías, vídeos, facturas de restaurantes y registros de entrada en hoteles. Asintió con la cabeza mientras lo observaba, con una expresión seria en el rostro. Francisco, las pruebas son muy contundentes, muy directas y más que suficientes para demostrar la conducta tramposa de Teresa. En el Reino Unido, aunque el engaño no es un delito en sí mismo, la parte infiel suele estar en gran desventaja en los procesos de divorcio en lo que respecta a la división de bienes y la custodia de los hijos. Según la Ley de Causas Matrimoniales de 1973 del Reino Unido, el tribunal tendrá en cuenta el comportamiento de ambos cónyuges, incluida la presencia o ausencia de falta, a la hora de decidir los casos de divorcio. El comportamiento tramposo de Teresa, que es sin duda una falta grave, tendrá un impacto significativo en la decisión del tribunal.
Usaré esto como base para una estrategia de litigio detallada para maximizar sus derechos legales. Yerik dijo, su tono profesional y confiado. Yerik explicó a Francisco el procedimiento de divorcio en el Reino Unido. Le dijo a Francisco que el proceso de divorcio en el Reino Unido es relativamente complejo y suele tardar meses o más en completarse. En primer lugar, es necesario presentar una demanda de divorcio ante el tribunal con pruebas de la infidelidad de Teresa. A continuación, el tribunal convoca una vista para oír a las partes. Si las partes no logran ponerse de acuerdo sobre la división de bienes y la custodia de los hijos, el tribunal llevará a cabo nuevas investigaciones y audiencias y, en última instancia, dictará sentencia. Francisco, sé que ahora estás de mal humor, pero tienes que mantener la calma y ser racional. Los procedimientos de divorcio son una maratón, no un sprint de 100 metros. Hay que ir paso a paso y estar bien preparado para lograr una victoria final. Dijo Yerik. Durante los días siguientes, Francisco siguió las instrucciones de Yerik y empezó a trabajar en los materiales relacionados con el proceso de divorcio. Elaboró un inventario detallado de sus posesiones y las de Teresa. Esto incluye su propiedad en el West End londinense, 2 coches, uno de ingeniería para Francisco y un BMW berlina para Teresa. Depósitos bancarios, acciones, fondos y otros objetos de valor. También recogió la partida de nacimiento de Yalit, certificados escolares, historiales médicos y otros documentos. Para demostrar que es un padre devoto y capaz de ofrecer buenas condiciones de vida y educación a Yalit. Al mismo tiempo, Francisco también puso en marcha su plan de contraataque. Sabe que Teresa se siente atraída por Eimar en gran parte por el aura de éxito de este. Graduado en la Harvard Business School, jefe de la división de banca de inversión, ingresos elevados, estatus social alto. Estas etiquetas cumplen todas las fantasías de Teresa sobre una pareja ideal. Y todo lo que Francisco tiene que hacer es derribar este disfraz de Eimar y hacerle pagar por sus acciones. Muéstrale a Teresa qué clase de hombre es realmente el que está eligiendo. Francisco se puso primero en contacto con Rafael, director general de Apex Financial. Rafael es un buen amigo de Francisco desde hace muchos años y socio de su empresa desde hace mucho tiempo. Su amistad se remonta a los inicios del negocio de Francisco. La empresa de Francisco era todavía un taller pequeño y desconocido, y la de Rafael no tenía ni de lejos el tamaño que tiene ahora. Ambos se conocieron en una feria del sector, congeniaron enseguida y llevan más de una década trabajando juntos. Francisco le cuenta a Rafael el engaño de Eimar. Francisco sabe que Global Invest, donde trabaja Eimar, es el mayor competidor de Apex Financial. Y hace poco, las dos empresas competían por un cliente muy importante, un programa de inversión para un fondo soberano de Oriente Medio. El proyecto vale cientos de millones de libras y es de vital importancia para cualquier banco de inversión. Rafael, sé que Eimar es la persona clave en Global Invest a cargo de este proyecto. Teresa me traicionó con este Eimar y no puedo dejarlo pasar. Quiero que me ayudes, que le ganes comercialmente, que le hagas perder el proyecto, que le des a probar el sabor del fracaso. Le dijo Francisco a Rafael. Francisco, entiendo cómo te sientes. El centro comercial es como un campo de batalla, la competición se supone que es cruel. Como Eimar es tu enemigo, haré todo lo posible para ayudarte a ganar esta competición. No te preocupes, en Apex Financial estamos decididos a ganar este proyecto. Rafael no dudó en decir que sí a la petición de Francisco. Rafael reunió inmediatamente al equipo ejecutivo de la empresa para desarrollar una estrategia competitiva detallada. Realizaron un estudio en profundidad del programa de Global Invest e identificaron sus lagunas y deficiencias. También utilizaron sus contactos en el sector para recabar gran cantidad de información sobre Global Invest y Eimar. Durante las semanas siguientes, Apex Financial y Global Invest compitieron ferozmente. Ambas partes hicieron todo lo posible por mostrar sus puntos fuertes y ventajas a sus clientes. Rafael se encargó de volar varias veces a Oriente Medio para comunicarse y negociar con sus clientes. También utilizó sus contactos en Oriente Medio para conseguir apoyo adicional para Apex Financial. Francisco también ayuda mucho a Rafael.
Utilizó sus contactos en la comunidad empresarial londinense para presentar a Rafael a algunos clientes y socios clave. Al final, Apex Financial ganó el concurso con una solución mejor, un equipo más profesional y más potencia. El Fondo Soberano de Oriente Medio ha anunciado que colaborará con Apex Financial en este proyecto de inversión multimillonario. Global Invest perdió el proyecto y fue un duro golpe para la empresa. La cotización de la empresa se desplomó, perdió clientes y Eymar fue duramente criticado por el Consejo de Administración de la empresa. El Consejo de Administración de Global Invest llegó a la conclusión de que Eymar había cometido un grave error en el concurso. Esto llevó a la pérdida de este importante proyecto y causó enormes pérdidas a la empresa. Eran escépticos sobre la capacidad y el liderazgo de Eymar. Para colmo, como Apex Financial ganó el concurso, algunas de las promesas y garantías que Eymar había hecho previamente para asegurarse el proyecto. Nada de lo cual puede cumplirse ahora. Esto ha dañado mucho la reputación de Global Invest en el sector. El Consejo de Administración de Global Invest, tras debatir la cuestión, decidió destituir a Eymar de su cargo y exigirle responsabilidades. Eymar pasó de ser un glamuroso banquero de inversiones a quedarse en paro de la noche a la mañana. No solo perdió su trabajo, sino también su reputación en el sector. Nunca más pudo afianzarse en el sector financiero. Teresa se queda completamente estupefacta cuando se entera de lo que le ha pasado a Eymar. No esperaba que Francisco fuera tan decidido, tan implacable. No tenía ni idea de que Eymar, a quien siempre había admirado y considerado su pareja ideal, sería derrotado tan fácilmente. Teresa intenta ponerse en contacto con Eymar, pero este la ha desmayado y la evita. Eymar incluso advirtió a Teresa a través de su abogado que dejara de acosarla o emprendería acciones legales. Teresa se da cuenta entonces de que ha sido engañada por Eymar. Eymar se acerca a ella, no por amor, sino por su belleza y sus contactos en la empresa de relaciones públicas. Eymar la utilizó para conseguir información comercial y oportunidades para él, y ahora que el proyecto está fracasando, Eymar no duda en dejarla. Teresa lo lamenta tanto que siente que estuvo ciega al haber traicionado a Francisco por un hombre así. Traicionó a su familia. Recordó lo bueno que era Francisco, lo tolerante y cariñoso que había sido con ella, y los buenos momentos que habían pasado juntos. Sabía que lo había perdido todo, al hombre que más la quería en el mundo. Los padres de Teresa se sintieron decepcionados por su hija cuando se enteraron de lo que le había ocurrido. Nuria llegó a enfadarse tanto que sufrió un infarto y fue hospitalizada. Nuria estaba tumbada en la cama del hospital y le dijo a Teresa: «Teresa, eres una decepción para mí. Siempre pensé que eras una niña inteligente y comprensiva. No pensé que harías algo así. Francisco es un buen hombre, no debiste traicionarlo. Ahora, mírate y lo que has terminado. Te lo merecías». Teresa se arrodilla ante la cama de hospital de Nuria y grita de dolor. Sabía que no solo había hecho daño a Francisco, sino también a sus padres. Lo sentía por todos. Teresa está desesperada y tiene que pedir ayuda a Zuria. Zuria es la mejor amiga de Teresa y la única que conoce su relación con Eymar. «Zuria, ¿qué debo hacer? Ahora no tengo nada, Eymar no me quiere, mis padres no me quieren, realmente no sé qué hacer». Teresa lloraba por teléfono, con la voz ronca. «Teresa, nunca debiste engañar a Francisco en primer lugar. Puede que no tenga una buena educación, pero es fiel a ti y es un hombre bueno y responsable. Mírate ahora, ¿en qué has acabado? Todo es culpa tuya, de nadie más». Zuria se muestra a la vez comprensiva y decepcionada con Teresa. «Zuria, sé que me equivoqué, de verdad. ¿Pero sirve de algo arrepentirse ahora? Francisco ya se niega a perdonarme, quiere divorciarse y pelear conmigo por la custodia de Yalit. No puedo perder a Yalit, es la única esperanza que me queda». Teresa lloró. «Teresa, hemos llegado a esto y tienes que afrontar la realidad. Tu matrimonio con Francisco no tiene arreglo. Lo que tienes que hacer ahora es buscar un abogado cuanto antes e intentar conseguir lo máximo para ti en cuanto a división de bienes y custodia de los hijos», dijo Zuria con calma. «Pero no tengo dinero para un abogado».
Todo el dinero al que tuve acceso durante el tiempo que salía con Eymar se ha gastado, y ahora mismo ni siquiera puedo permitirme pagar el alquiler. Dijo Teresa desesperada. Teresa, tranquilízate un momento. Preguntaré por ahí por ti y veré si alguno de mis amigos conoce a un mejor abogado de divorcios que pueda darte algún consejo legal gratuito. Zuria tranquilizó a Teresa. Mientras tanto, el caso de divorcio de Francisco y Teresa está oficialmente en los tribunales. En el juzgado, Francisco y Teresa se reencuentran. Teresa estaba visiblemente demacrada, llevaba un anticuado traje negro, el pelo revuelto, los ojos rojos e hinchados, la cara pálida y nada de su antiguo glamour. Francisco, en cambio, parece tranquilo y decidido, fresco en su traje bien confeccionado, un marcado contraste con Teresa. Yerick pronunció un apasionado discurso ante el tribunal, presentando todas las pruebas aportadas por Fermín, así como documentos relativos al despido de Eymar de Global Invest. Señoría, estimado jurado, mi cliente, el señor Francisco, es un buen marido y padre, íntegro, amable y responsable. Trabajó duro durante muchos años y se esforzó por ofrecer excelentes condiciones de vida a su familia. La acusada, la señora Teresa, en cambio, traicionó su matrimonio, traicionó a su familia y mantuvo una relación inapropiada de larga duración entre hombre y mujer con un tercero, el señor Eymar. Este comportamiento no solo hirió gravemente los sentimientos del señor Francisco, sino que también causó un gran trauma psicológico a su hija Yalit. El comportamiento de la señora Teresa es una profanación del matrimonio, una traición a su familia y una parodia de la moralidad. Por lo tanto, solicito que el tribunal conceda el divorcio al señor Francisco y a la señora Teresa y otorgue la custodia de Yalit al señor Francisco. Al mismo tiempo, pido al tribunal que juzgue a la señora Teresa por las deudas conjuntas contraídas durante el periodo de la relación conyugal y que pague daños morales al señor Francisco. Teresa no contrató a un abogado y parecía aislada cuando se sentó sola a la mesa de la defensa. Intenta defenderse ante las acusaciones de Yerick, pero su voz es débil y temblorosa, y no tiene espina dorsal. La razón de su falta de confianza no es solo la ausencia de abogado, sino también el hecho de que la caída de Eymar la ha privado de su última carta. Señoría, admito que cometí un error, admito que traicioné a Francisco, pero también tengo mis razones. Francisco era todo trabajo y no se preocupaba por mí ni por la familia. Me siento como un rincón olvidado, sin nadie a quien cuidar, sin nadie a quien querer. La presencia de Eymar me ha dado un toque de calidez y me ha hecho sentir que sigo siendo una mujer atractiva. Teresa se interrumpió con lágrimas en los ojos. Acusado, por favor, cuide su lenguaje. Su amargura no justifica la traición a su matrimonio. Nadie puede usar la falta de cuidado como excusa para herir a su cónyuge y destruir a su familia. Replicó Yerick con severidad. De verdad sé que me he equivocado y pido perdón a Francisco y que el tribunal me dé una oportunidad para cambiar mi forma de actuar. La voz de Teresa se hizo cada vez más débil y finalmente casi inaudible. El tribunal vio el caso y finalmente dictó sentencia. El juez lee la sentencia. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Causas Matrimoniales de 1973, este tribunal decide lo siguiente, y, que se conceda al señor Francisco el divorcio de la señora Teresa. 2. Yalit, la hija legítima, será mantenida por el señor Francisco y la señora Teresa pagará una pensión alimenticia de 5.000 libras esterlinas al mes hasta que Yalit alcance la edad de 18 años. 3. Los bienes comunes durante el matrimonio se dividirán en la proporción de 6:4, 60% para el señor Francisco y 40% para la señora Teresa. 4. Que la señora Teresa pague al señor Francisco pound 100,000 por daños morales. V. Se desestiman las demás pretensiones de la señora Teresa. Al oír el veredicto, Teresa se desplomó en su silla, completamente desolada. Sabía que había perdido a lo grande. No solo perdió su matrimonio, su familia y a su hija, sino que además tuvo que cargar con una enorme deuda. Su vida tocó fondo por completo. Francisco sale de la sala y mira al cielo. El cielo de Londres seguía nublado, pero el humor de Francisco era mucho más ligero. Sabía que por fin estaba fuera de este doloroso matrimonio y podía empezar una nueva vida.
Se hizo justicia, aunque llegó un poco tarde. Sin embargo, Francisco no se regodea en la emoción de la venganza. Empezó a reflexionar sobre el fracaso matrimonial y sus responsabilidades. Se dio cuenta de que, aunque era una víctima, no estaba totalmente libre de culpa en el matrimonio. Está tan centrado en su trabajo que ignora los sentimientos de Teresa y no se comunica con ella a tiempo. Esto conduce a una división cada vez más profunda entre ambos. Él no le da a Teresa suficiente amor y compañía, dejando a Teresa sintiéndose sola y perdida en su matrimonio. Francisco decide que se preocupará más por Yalit en el futuro y le dará más amor y compañía para compensar su falta de amor maternal. También tiene que trabajar para cambiar él mismo y ser más maduro, más tolerante y más consciente de cómo amar a alguien. Al cabo de unos meses, la paz volvió poco a poco a la vida de Francisco. Su empresa, Thames Plumbing Solutions, goza de una reputación cada vez mayor en el sector, y su negocio está en auge, con pedidos que no paran de llegar. Yalit también es una alumna aventajada y ha recibido el premio Outstanding Student de la escuela. Durante una actividad para padres e hijos organizada por la comunidad, Francisco entabla amistad con una madre soltera llamada Silvia. Silvia es profesora de primaria, amable y gentil, independiente y fuerte. También tuvo un matrimonio fallido y crió sola a un hijo, Roberto. Francisco y Silvia compartieron experiencias similares y ambos se hicieron amigos a primera vista. A menudo llevan juntos a sus hijos al parque, visitan juntos museos y van juntos al cine. Francisco descubre que Silvia y Teresa son dos mujeres completamente distintas. Silvia no busca cosas materiales ni vanidad, valora la sinceridad y el cariño entre las personas. Ama la vida, ama a los niños y ama su trabajo. Con Silvia, Francisco se siente a gusto, puede quitarse todas sus pretensiones y ser él mismo. Yalit también quería a Silvia y a su hijo Roberto. Los dos niños no tardaron en hacerse buenos amigos, y a menudo jugaban juntos, aprendían juntos y compartían sus secretos. La vida de Francisco volvió a llenarse de sol y esperanza. Sintió el calor y la felicidad que le habían faltado durante mucho tiempo. Sabía que por fin había salido del pasado y había encontrado el amor verdadero. Sin embargo, Francisco no se ha olvidado por completo de Teresa. De vez en cuando oye algo de Zuria sobre Teresa. Sabía que Teresa había perdido su trabajo, se había mudado de su antiguo piso y luchaba por llegar a fin de mes. Teresa intenta encontrar un nuevo trabajo, pero ninguna empresa la contrata porque su reputación se ha hecho infame. Teresa también intentó ponerse en contacto con Francisco para pedirle perdón, pero Francisco nunca respondió. En el corazón de Francisco brilló un destello de emociones encontradas. Simpatiza con Teresa, pero no se arrepiente de su elección. Sabía que Teresa tenía que pagar por su comportamiento, y que se lo merecía. Francisco también comprende que entre él y Teresa se ha acabado para siempre y que nunca podrán volver al pasado. Un año después, Francisco y Silvia se casaron. La boda fue sencilla, y solo se invitó a familiares y amigos de ambas partes. Yalit y Roberto hicieron de niñas de las flores y los dos niños iban vestidos con preciosos trajes, cogidos de la mano y con sonrisas de felicidad en sus caras. Francisco mira a Silvia con su vestido de novia blanco con gratitud y amor en su corazón. Sabía que por fin había encontrado a la persona con la que podría estar el resto de su vida, la mujer que podría aportarle felicidad y calor. Teresa, en cambio, desaparece por completo de la vida de Francisco. Era como una hoja marchita arrancada por el viento, dispersada por el viento y en ninguna parte. Nadie sabe a dónde ha ido ni le importa si está viva o muerta. La niebla en Londres, poco a poco se levantó, el sol se derramó sobre la tierra, cálido y brillante. Francisco está de pie a la luz del sol, cogiendo con fuerza la mano de Silvia con una sonrisa de felicidad en la cara. Sabía que su futuro sería más brillante y esperanzador. La vida matrimonial de Francisco y Silvia es tranquila y feliz. Francisco dedica más energía a su familia y se esfuerza por ser un buen marido y padre. Todos los días pasa tiempo con Yalit y Roberto, les da clases, juega con ellos y los lleva de excursión. Silvia es una esposa gentil y virtuosa que mantiene la casa en orden para que Francisco no tenga de qué preocuparse.
También quiere a Yalit como si fuera suyo. Yalit y Roberto se llevan muy bien, son como hermanos. También la empresa de Francisco se recupera poco a poco tras el fiasco del divorcio. Francisco puso más energía en la gestión de la empresa, siguió innovando y desarrollando nuevas áreas de negocio, el rendimiento de la empresa es floreciente. Pocos años después, la empresa de Francisco había crecido hasta convertirse en una de las mayores empresas de fontanería de la zona de Londres. Francisco también se ha convertido en un famoso empresario local y su historia ha aparecido en muchos medios de comunicación como modelo inspirador. Francisco no se conformó con el éxito de su carrera, siempre mantuvo un corazón humilde. Participa activamente en actividades de bienestar social, prestando servicios gratuitos de reparación de fontanería a los residentes de la comunidad y patrocinando a algunos estudiantes pobres. La vida de Francisco cambió para siempre. Pasó de ser un hombre desilusionado, traicionado por su mujer y con un matrimonio roto, a un triunfador de la vida con una carrera de éxito y una familia feliz. Teresa, en cambio, ha vivido entre remordimientos y dolor. Perdió su trabajo, su familia, sus amigos, su dignidad. Intentó empezar de nuevo, pero el rechazo social y la condena interna le impidieron salir del pasado. Teresa acaba abandonando Londres y regresa a su ciudad natal, un pueblo remoto. Consiguió trabajo de camarera en un pequeño restaurante y apenas llegaba a fin de mes. Teresa no volvió a ver a Francisco ni a Yalit, y temía incluso preguntar por ellos. Sabía que ya no tenía nada que hacer en sus vidas. Teresa pasa el resto de su vida espiando sus errores. Pone toda su energía en su trabajo, con la esperanza de que el trabajo duro alivie el dolor que lleva dentro. La niebla sigue llenando Londres de vez en cuando. La vida de Francisco, sin embargo, ha estado llena de sol. Tiene una familia feliz, una carrera exitosa y un corazón agradecido. Sabía que se lo había ganado a pulso. Lo apreciaría y trataría de mejorar su vida. Gracias por escuchar esta historia de altibajos emocionales. Nos encantaría saber en qué parte del mundo estás viendo este vídeo ahora mismo. ¿Qué hora es? Háganoslo saber en la sección de comentarios. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, le deseo un día maravilloso. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido. Espero volver a verte en otra historia.